Cordial saludo, instructor. Mi nombre es Mayra Alejandra Navarro Ortiz y en el día de hoy realizaré una breve explicación de cómo hacer uso de filtros y tablas dinámicas para analizar y resumir grandes cantidades de datos. El dataset que vamos a utilizar como ejemplo contiene datos socioeconómicos de 43.464 personas y están divididos en 9 categorías que son sexo, edad, estado civil, región, servicios, tipo de casa, estrato, salario e ingresos. En primer lugar vamos a hacer uso de los filtros. Para aplicar el filtro, seleccionamos toda la tabla, nos vamos a datos y aplicamos el filtro. Con la aplicación del filtro daremos respuesta a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es la edad mínima y la edad máxima en el dataset? Para dar respuesta a esta pregunta nos vamos a la categoría edad, desplegamos la flechita, ordenamos los datos de menor a mayor y podemos ver que la edad mínima es de 15 años y la edad máxima es de 85 años. Segunda pregunta, ¿cuáles son los 6 estados civiles que existen? Para dar respuesta a esta pregunta, nos vamos a la columna de estado civil, desplegamos la flechita y podemos ver que los 6 estados civiles que existen son: está casado, está separado o divorciado, está soltero, está viudo, no está casado y vive en pareja hace 2 años o más, y por último no está casado y vive en pareja hace menos de 2 años. Tercera pregunta, ¿cuáles son las 7 regiones disponibles? Para dar respuesta a esta pregunta nos vamos a la columna, desplegamos la flechita y podemos ver que las 7 regiones disponibles son Atlántica, Bogotá, Central, Nuevo Departamentos, Oriental, Pacífica y San Andrés. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los 6 tipos de casa? Para esta pregunta nos vamos a la columna tipo de casa y desplegamos la flechita y podemos ver que los 6 tipos de casa son en arriendo, en usufructo, otra, propia pagada, propia pagando y sin título. Y por último, quinta pregunta, ¿cuál es el salario más bajo y el salario más alto? Pregunta, nos vamos a la columna de salario, desplegamos la flechita, le damos a ordenar de menor a mayor y podemos ver que el salario más bajo es de 100.000 pesos. Sin embargo, acá no nos puede mostrar todos los elementos debido a que la columna de salario tiene más de 10.000 elementos únicos. Entonces, lo que va a hacer Excel es que solo nos va a mostrar los primeros 10.000 elementos únicos y en eso no podemos ver cuál es el salario más alto. Sin embargo, tocaría saberlo de manera automática. Entonces nos vamos a la última fila y podemos ver que el salario más alto es de 80.351.167 pesos. Entonces, con el uso de los filtros, pudimos ver que pudimos analizar a través de esas 5 preguntas esta gran cantidad de datos y poder conocer los datos más importantes de este dataset. Segunda parte, vamos a analizar estos datos utilizando las tablas dinámicas. Con la utilización de estas tablas dinámicas daremos respuesta a 3 preguntas. Para crear las tablas dinámicas tenemos que seleccionar toda la tabla, nos vamos a insertar tabla dinámica, le damos insertar en una nueva hoja de cálculo y aceptar. La primera pregunta es: ¿cómo contar el número de mujeres y hombres según el estado civil? Entonces, para poder dar respuesta a esta pregunta y crear su respectiva tabla dinámica, hacemos lo siguiente. Primero vamos a arrastrar estado civil a la parte de filas, sexo a la parte de columnas y a la parte de valores vamos a arrastrar la categoría sexo. Como necesitamos un recuento, entonces nos vamos a la configuración de cuenta de sexo, configuración de campo de valor y le damos recuento y a aceptar.
Ahora sí podemos ver este resultado de manera resumida. Le podemos hacer algunos arreglos y podemos ver los datos. Entonces tenemos que el estado civil está casado. Tenemos que 2.823 hombres están casados, 6.140 mujeres están casadas, que en total serían 8.963 personas. Estado civil está separado o divorciado. Tenemos que 1.202 hombres están separados o divorciados, 2.066 mujeres están separadas o divorciadas y en total tenemos 3.268 personas. Estado civil soltero. Tenemos que 7.544 hombres están solteros, 10.128 mujeres están solteras y lo que en total serían 17.672 personas. Está viudo, tenemos que 75 hombres están viudos, 430 mujeres están viudas, lo que en total serían 505 personas. No está casado y viven en pareja hace 2 años o más. Tenemos que hay 3.504 hombres en este estado civil. Tenemos 7.852 mujeres en este estado civil, lo que en total serían 11.356 personas. Y por último, estado civil no está casado y vive en pareja hace menos de 2 años. Tenemos a 505 hombres, 1.195 mujeres, en total serían 1.700, lo que nos da un total de hombres de 15.653, de mujeres 27.811 y un total general de 43.464 personas. Esta tabla nos da respuesta a la primera pregunta: ¿cómo contar el número de mujeres y hombres según el estado civil? Segunda pregunta. Para responder la segunda pregunta hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos toda la tabla, nos vamos a insertar tabla en una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Entonces la segunda pregunta nos dice: ¿cuál es el promedio de salario y de ingresos por región? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que primero colocamos la categoría de región en filas y en valores colocamos salario y le damos que sea un promedio. Entonces nos vamos a configuración de campo de valor y le damos promedio aceptar. Y acá organizamos la tabla, le damos aquí el formato de pesos colombianos acá para que los números estén más organizados. Podemos organizar la tabla, le damos bordes y tenemos la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el promedio de salario y de ingresos del país? Pero como también nos piden el ingreso, entonces nos vamos y hacemos lo mismo y esta vez ponemos la categoría de ingreso en valores y tenemos acá, pero no necesitamos una suma, sino el promedio. Nos vamos a configuración de campo de valor, le damos promedio y aceptar. Entonces tenemos que el promedio de salario en Atlántica es de 704.254 pesos y el de ingresos es de 784.130 pesos. En Bogotá tenemos que el promedio de salario es de 1.047.949 pesos y el promedio de ingresos es de 1.990.036 pesos. En Central, el promedio de salario es de 734.396 pesos y el promedio de ingresos es de 879.383 pesos. En Nuevo Departamentos, el promedio de salario es de 965.522 pesos y el promedio de ingresos es de 1.090.879 pesos. En Oriental, el promedio de salarios es de 800.389 pesos y el promedio de ingresos es de 965.168 pesos.
En Pacífica, el promedio de salarios es de 698.987 pesos y el promedio de ingresos es de 830.650 pesos. Y por último, en la región de San Andrés, el promedio de salario es de 908.217 pesos y el promedio de ingresos es de 986.417 pesos. En total general sería el promedio de salario en todas las regiones es de 780.392 pesos y el promedio de ingresos es de 912.392 pesos. Lo que nos da respuesta a la tercera pregunta. Y por último, la tercera pregunta, ¿cuántos tipos de vivienda hay por región? Entonces, seleccionamos toda la tabla, nos vamos a insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Para crear esta tabla dinámica tenemos que poner la categoría región en filas, el tipo de casa en columnas y la categoría tipo de casa en valores. Entonces le damos aquí la configuración de campo de evento, a aceptar, configuramos la tabla, la arreglamos para que quede bien presentada, le ponemos todos los bordes, arreglar acá. Y tenemos la respuesta a la tercera pregunta. Entonces tenemos que 91 personas, la región de Atlántica, viven en arriendo, 56 en usufructo, en otro tipo de vivienda viven 5 personas, en propia pagada viven 5.961 personas, en propia pagando 4.034 personas, en casa sin título 14, lo que nos da un total general de 10.161 casas. En la región de Bogotá tenemos que en arriendo, 5 en usufructo, en otra no vive nadie, en propio pagada viven 675, 1.663 viven en propia pagando, ninguna vive en casa sin título, lo que nos da un total de 2.461 personas. En la región central tenemos que 119 personas viven en arriendo, 3 en usufructo, 5 en otras, 5.827 personas en casas propia pagada, 4.784 viven en propias pagando, ninguna vive en casa sin título, lo que nos da un total general de 10.788. En la región Nuevo Departamentos tenemos que 371 personas viven en arriendo, 26 viven en usufructo, 5 viven en otras, 5.827 viven en casas 3.504 viven en casas propias pagadas, 1.543 viven en propia pagando, 6 viven en casa sin título, lo que nos da un total general de 5.450 personas. En la región oriental tenemos que 64 personas viven en arriendo, 36 en usufructo, ninguna vive en otra, 3.864 viven en casas propias pagadas, 2.071 en propias pagando, una en casa sin título, lo que nos da un total de 6.039 personas. En la región pacífica tenemos que 109 personas viven en arriendo, 89 en un usufructo, una en otro tipo de casa, 4.478 en casas propias pagadas, 3.032 en casas propias pagando, en casas sin título una, lo que nos da un total general de 7.710 personas. Y por último, en la región de San Andrés tenemos que 54 personas, 22 en usufructo, ninguna en otro tipo de casa, 5.522 en casas propias pagadas, 257 en casas propias pagando, ninguna en casa sin título, lo que nos da un total de 855 personas. Entonces, en total general tenemos que de 920. Entonces tenemos en total general que 926 personas viven en arriendo,
290 viven en usufructo. En otro tipo de vivienda viven 11 personas. En viviendas propias pagadas viven 24.831 personas. Y en viviendas propias pagando viven 17.384 personas. Y por último, en viviendas sin título viven 22, lo que nos da un total general de 43.464 personas, lo que corresponde a todas las personas que hay en el dataset. En conclusión, al utilizar herramientas como los filtros y las tablas dinámicas, podemos analizar y resumir grandes cantidades de datos como las del ejemplo, y lo que nos permite hacer un trabajo mucho más dinamizado y práctico. Muchas gracias.